Buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy seguimos con la unidad 3 que nos toca en este diplomado. Y antes de empezar, creo que ya empezó a grabarse la sesión. Antes de empezar, había, había quedado una pregunta pendiente. ¿Qué tal la persona que había preguntado? ¿O no ingresó todavía? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo está Ariel? A ver, Ariel, refrescame la pregunta. Me acuerdo que te había parado ahí y dicho que iba estrechamente relacionado con el tema de hoy. Refrescame, por favor. La pregunta que le había hecho, doctor, era dentro de las limitaciones de su margen académico en cuanto a la aplicabilidad de la norma y teniendo en cuenta que el derecho administrativo es extremadamente legalista Sí, súper, súper legalista. y, y, y el derecho electoral es, por llamarlo de alguna forma, tiene la posibilidad subjetiva de hacer el análisis de las normas en determinados casos, pero dada la particularidad que la materia es denominada como derecho contencioso electoral o administrativo electoral, ¿cuál sería su interpretación en la aplicación de ellas, verdad? Si se dirigiría más a lo contencioso administrativo, a lo administrativo, o si se dirigiría más a lo electoral, ¿verdad? Sí, Porque al final de cuentas ambas se fusionan en determinado punto, porque está una parte es la parte eh, procedimental, estrictamente administrativa, pero también tiene la parte contenciosa, ¿verdad? Donde uno podría ir a la especialidad de la materia y demás. Sobre, sí. sobre eso, Referente al artículo 146 de la Ley de la Función Pública, o no pasa por ahí la pregunta. no, no paso por ahí la pregunta, doctor. Ya, no No, hay fusión entre ambos fueros. O sea, competencias totalmente distintas. sí, son competencias totalmente distintas. No hay ningún tipo de inconveniente al respecto, ¿verdad? Pero la materia electoral en sí, y coste que la pregunta que yo le hice a usted, no sé si me deja tutearte, Doc. O sea, Por la supuesto, pregunta que te, adelante. la pregunta que te hice, Doc, incluso después de terminada la clase, empecé a rebuscarme un poco más y en determinados países justamente hay controversia en la lectura de este planteamiento, ¿verdad? De lo contencioso administrativo y lo electoral al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, empezaste y me seduce la apreciación de que la rigidez de la legalidad en el contencioso administrativo paraguayo, y eso vamos a aclarar muy bien porque también sondeaste el punto, bordeaste, y sobre eso hoy vamos a desarrollar, no digo a profundidad, pero por lo menos el origen, que esto tiene su distinción desde el origen del término contencioso administrativo. Es una especialidad muy rígida, diría con la firmeza del titanio más o menos, la interpretación normativa en el fuero del campo del derecho público desarrollado en el contencioso administrativo como conocemos hoy en día. En el campo electoral, obviamente, el derecho electoral aparece ya un poco después o bastante después, si así se quiere considerar, respecto al derecho administrativo, que es el bastión del fuero, del contencioso administrativo. Por ende, ya tiene
un, ya tiene en el ADN un mayor margen de interpretación por la naturaleza misma, porque la cuestión electoral eh, vino desarrollándose y a paso agigantado. Yo quisiera comparar con, no sé si con, exagerando un poco, con el desarrollo de la aviación o de la informática, de Internet, no sé, algo así. Yo quiero comparar la evolución que tuvo y que sigue teniendo, y creo que va a seguir teniendo el derecho electoral, a diferencia de que el derecho administrativo, no digo que se quedó en la prehistoria, pero sí le cuesta mucho más desarrollarse y evolucionar respecto a otras áreas del saber de la ciencia jurídica. ¿Y por qué respondo con esa apreciación? Hace 100 años atrás, capaz menos, sí, bastante menos, pero en algunas realidades la mujer ni siquiera votaba. Y eso hoy en día es impensable, decir que van a votar solamente los masculinos mayores de 18 años. Y creo que ni siquiera 18, creo que la edad mínima en casi todo el mundo era de 22 años. Y pensar así hoy en día, pues, un viaje a la Edad Media o más atrás inclusive. Por eso, a mi parecer, asumo la responsabilidad de esta respuesta. Son realidades muy distintas lo que se desarrolla en el contencioso administrativo con lo que se desarrolla y también podría ser desarrollable con esa aclaración de que nada tiene que ver ese rol de descomprimir las salas de los tribunales de cuentas para llevar la cuestión laboral de función pública para el caso de las gobernaciones y las municipalidades. Excluyendo eso, la materia electoral es, pero mucho más dinámica y por ende son cuestiones mucho más susceptibles de interpretaciones de todo tipo, sean extensivas o restrictivas. O sea, la propia Constitución muchas veces se presta a esa pulseada interpretativa que se da en lo electoral. De ahí que discutimos muchas veces el, la reforma de los periodos constitucionales, que no somos los únicos, eso es algo que se debate y que inclusive se practica en muchos lugares del mundo, con voces a favor y en contra, pero es algo muy dinámico, algo que se viene dando. Países que excluían la reelección, incluyeron y volvieron a suprimir, o sea que es algo, el método del ensayo y error está muy presente en la materia electoral. Y eso pongo a modo de ejemplo, no estoy poniendo para un caso concreto, es realidades de distintos países que mantienen, defienden y cuestionan, cosa que nunca había en lo contencioso administrativo, donde la cosa es más rígida, o la evolución es más lenta, como que da más tiempo para planificar después de muchos años de planificación, idear, y cuando ya la necesidad es extrema, se dan las reformas. Y si no, ahí tenemos la ley 1462, una ley que tiene, a ver, 89 años y 3 meses de vigencia. Es una ley antiquísima y sigue vigente. No sé si respondí o no, Ariel, pero traté de hacer con la mayor sutileza posible. Queda abierta cualquier comentario de posibilidad que te haya gustado o no, te escucho. Eh, de hecho, que sé que capaz que esté saliendo esté saliendo a ver, de su hoja de ruta, por llamarlo de una forma, eh, en la idea de dar esta clase, ¿verdad? Fue
lo mío fue directamente eh, una, un análisis mío que había yo sacado de incluso lo que había dicho la vez pasada, ¿verdad? Pero Sí, entiendo también su punto, ¿verdad? Entiendo perfectamente lo que me manifestas, ¿verdad? sí. Eh, Sé que es difícil, de hecho que estuve leyendo México, Argentina y otros países del mundo y es así tipo muy volátil la idea todavía, pero hay inclinaciones para uno o para otro, ¿verdad? Eh, y entiendo perfectamente también que la Constitución está clarísima en cuanto a qué es lo electoral, ¿verdad? O quién entiende lo electoral y cuál sería lo administrativo conforme al marco legal, ¿verdad? Pero era más que nada un A ver, análisis, vamos a decir, un ¿qué análisis. legislaciones Sí. mencionaste haber leído? México. ¿Y cuál otra? En México, en Argentina, que hacen trabajo al respecto sobre lo contencioso administrativo electoral, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo, eh, más que nada es doctrinario, ¿verdad? No hay tampoco nada escrito y evidentemente cada uno va a tener una interpretación distinta, ¿verdad? Ahora, Permitime una sugerencia. sí, Fíjate en el sistema colombiano, a ver qué te parece. Ahí inclusive pensaron en incluir la mediación en el tema electoral, o sea, algo que mm, no pude terminar de comprender, pero obviamente su fundamento tiene. Pero en mi cabeza, en mi comprensión, no terminó de compaginar cómo operaría la mediación en materia electoral. Y si metemos lo contencioso ahí, ni qué decir. Por eso te invito a que te fijes en el sistema colombiano al respecto. sí, yo entiendo, así como está diciendo Doc, en determinados países, al parecer, es más, utilizan más el término que a la aplicación de la materia, ¿verdad? Perdón, Entonces, el término, exactamente. asterisco sobre el punto, término, sobre el concepto, sobre la acepción, asterisco Ujú, sobre ese punto porque viene muy a la clase de hoy con lo que ujú. hablamos. Bueno, Doc, no te quiero más robar tu tiempo. No, por mí un gusto, pero empezamos. Gracias, Doc. Y tomando lo que había dicho Ariel, el término, hoy nos toca hablar del término contencioso, porque habíamos visto los distintos sistemas de controles, habíamos visto cómo se controla en el sistema de la administración estatal a través del poder ejecutivo, cómo opera el sistema de control y a través de sus sistemas de contralores en el sistema legislativo, incluso, me acuerdo de haber mencionado lo del sistema judicial, cómo opera en grados, cómo el juzgado unipersonal es revisado por los tribunales de alzadas, llámese tribunales de apelaciones, llámese Corte Suprema, y que exagerando un poco puede ser catapultado hasta el ámbito supranacional para los tribunales internacionales. Bueno, hoy nos centramos exclusivamente en el judicial contencioso. Y este término contencioso dice mucho. Es un término tan amplio que ni siquiera es un término exclusivamente jurídico, sino que es un, un término de lenguaje de la lengua castellana. No hay ahí mucho tecnicismo en el mismo, pero sí, y sobre todo en oídos nuestros de los abogados, estamos muy acostumbrados a escuchar contencioso y ya no, mentalmente nos volcamos al campo del derecho público. Bueno, en el artículo 247 de la Constitución está establecido que el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia. Y esto es una práctica que todos, todos los sistemas constitucionales
contemplan la misma frase, o si no exactamente la misma, una muy parecida. Por el simple hecho de que históricamente, y al decir históricamente podemos remontarnos muy atrás en la historia, en que la administración de justicia competía a un órgano o incluso a una sola persona. Eso, la propia Biblia, que es un libro bastante antiguo, contempla que el cónsul, el pretor, el rey decidía sobre los bienes o decidía sobre la vida o la tenencia de los hijos o el ostracismo. Y esa práctica se mantuvo por mucho tiempo, al punto que fue muy resistida la supresión de la misma, hasta que eso estalla con la Revolución Francesa, en que a partir de ahí se estableció un sistema de administración de justicia desconcentrado de cualquier otro poder. Y se le reconoció autonomía y se le reconoció tal competencia de manera a que la justicia atienda a los justiciables y ya no ningún otro poder eh, extrajudicial y mucho menos una autoridad única. El artículo siguiente se refiere ya al carácter contencioso. Solamente el Poder Judicial puede atender y decidir sobre las cuestiones contenciosas. Nuestra Constitución del año 92, ya esto hace como una frase lírica en materia constitucional. Me animaría a decir que si nuestra Constitución y las constituciones anteriores a la misma, llámese la del 67 o la de 1940, no contemplaba un, un párrafo o una frase similar a esta, se iba a considerar incompleta. Pero por una cuestión, repito, de formulismo. Porque ya a esta altura de la evolución del derecho constitucional sería impensable reconocer que haya otro poder que vaya a atender las cuestiones judiciales. O sea, un órgano juzgador a esta altura, o por lo menos a la altura de la puesta en vigencia de todas estas constituciones que mencionamos, ya estaba muy madura la idea de que hay un poder judicial y que éste debe actuar en la trilogía con los demás poderes a modo de mantener el equilibrio en garantía de los derechos de los ciudadanos. Pero acá resaltamos, y está marcado en negrita, solo este puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso. ¿Y qué implica este término? ¿Qué implica este término? Ariel bien mencionó, y se nota que investigó, leyó, que de acuerdo a cómo se utilice el término, o está el término y se le puede dar otra aplicación, tal cual como sucede. Porque eso sucedió y sigue sucediendo no solamente en el ámbito del contencioso administrativo, sino que en el en el acto del día a día, en que de repente aparecen cuestiones hasta, hasta líricas, pero sin utilidad práctica o con una utilidad distinta a la cual fue ideada. Por eso sacamos de cualquier texto jurídico o de cualquier diccionario de derecho y extraemos el término contencioso, pero para la, la Real Academia Española.
y utilicé los dos términos relacionados a la ciencia del derecho. Porque en una primera conceptuación se refería a que el término contencioso implica aquel que está contradiciendo cualquier cosa. Y eso es muy común. Espero que me den la razón y coincidan conmigo al decir que siempre en el grado, en el aula, hasta en los grupos de WhatsApp, tenemos a alguien dispuesto y buscando a quien hacerle la contra. Llámese tema de fútbol, llámese tema de derecho, llámese tema de vacuna, antivacuna, que la tierra es plana, no que es redonda. Siempre hay alguien que está predispuesto a contrariar cualquier opinión. Normalmente esa persona sabe discutir, o si utilizamos el término, sabe contender, pero rara vez sabe escuchar. Normalmente gusta de ser dueño de la verdad. Bueno, para el lenguaje castellano, eso implica una persona contenciosa. Que repito, estoy seguro que más de uno conocerá. Pero el término contencioso, para el ámbito ya más volcado hacia el tecnicismo de la ciencia jurídica, se refiere más a los conflictos que se puedan desarrollar entre dos o más personas que asumen el rol de parte ante los tribunales y que recurren a que un tercero imparcial resuelva ese conflicto y establezca la paz social tan ideada por el derecho. Una acepción más genérica y en una más específica se refiere más hacia el recurso de lo contencioso, que todavía nos limitamos o no especificamos aún más, si vale el término, hacia el contencioso administrativo, que es donde de ahora en más empezamos a ver este término del contencioso administrativo. Por regla, nos referimos al contencioso administrativo cuando pensamos en impugnar algún acto de la administración pública. Y como acto administrativo puede ser una resolución, puede ser un decreto, puede ser un edicto, puede ser un acto aparente, algo ficticio. Para el caso de la resolución ficta, artículo 40 de la Constitución, el incumplimiento del plazo da por denegado la pretensión planteada por el justiciable que recurrió ante la administración a plantear una pretensión. Y con esto también y de manera sinónima nos referimos a muchas otras expresiones que pueden ser litigios de lo administrativo, pueden ser acciones administrativas, y estas acciones hay que ver si se limita únicamente al campo de lo enteramente administrativo o si ya también se expande hacia el ámbito jurisdiccional. Y al decir el ámbito jurisdiccional, no hay que limitar únicamente bajo la sombra del Tribunal de Cuentas. Puede caer ante un juzgado civil de primera instancia cuando la propia administración recurre a cobrar una suma determinada en concepto de multa o en concepto de tributos. Ejecuta como si fuera un título ejecutivo y la ejecución compete al juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. O también puede ser revisado por la vía constitucional
Y ahí no va precisamente al Tribunal de Cuentas. Ahí iría ante la sala penal, ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por eso este término de acción administrativa hay que ver si se limita a lo estrictamente administrativo, es decir, si no pasa de la justicia administrativa o si ello no tiene posibilidad de trascender al mismo. Otros, al referirse al contencioso administrativo, se refieren a aquella pretensión o esa intención que por vía del proceso se desarrolla ante la justicia administrativa. Pero en nuestro país, en nuestros tribunales, como algunos dicen, por los pasillos, y quiero extender a las aulas, es más común utilizar el término juicio contencioso administrativo. Y acá sí ya nos referimos de una manera más específica a aquella situación, a aquel conflicto que empezó ante la administración pública con un procedimiento. Pudo haber sido un sumario administrativo, pudo haber sido un trámite administrativo y que se invocó en un proceso ante el contencioso administrativo. Y ahí ya sí zambullimos la cuestión al ámbito del Tribunal de Cuentas. Pero este término tuvo su origen en el sistema francés. Aunque no parezca, esto proviene de la Europa de inicio de la era moderna, concretamente del sistema francés. Y en nuestro sistema judicial se sigue utilizando. Yo creo que por mucho tiempo esto va a seguir. No limita únicamente a nuestro sistema. También se da en el sistema argentino, en el sistema uruguayo, el sistema chileno. Brasil tiene un sistema bastante distinto. Ahí sí se da, ya es más estilizado respecto al nuestro y un poco más complejo. Pero tanto en el sistema francés como el nuestro se siguen utilizando el, el término de lo contencioso administrativo. Y surge en Francia. ¿Por qué surge en Francia? Porque en la Francia de aquel entonces, recientemente producida la Revolución Francesa, se crea la jurisdicción contencioso administrativa. Y esta jurisdicción se crea porque en aquel entonces la idea la interdependencia de poderes y la actuación recíproca, conjunta y sincronizada no había logrado el grado de evolución al que ha llegado hoy. Y se entendía que el poder judicial, por lo menos en el sistema francés, no podía atender y revisar las decisiones de la administración pública. Porque contrariamente a lo que posteriormente desarrolló y le valió inmortalizar el nombre a Montesquieu, justamente que el Poder Judicial atienda las cuestiones administrativas, aunque provengan del Ejecutivo o del Legislativo, perfectamente sincronizaba y reforzaba ese sistema de equilibrio tan buscado. Bueno, en el sistema francés inicial eso no era así. Y por eso crean una jurisdicción contencioso administrativa que no atendía a ningún tribunal, y mucho menos un juez. Eso resolvía el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado era una suerte de cuarto poder. Aparecía el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y al lado del Judicial, un poco menos fuerte, pero ahí presente, el Consejo de Estado. Porque los tribunales jurisdiccionales, repito, no podían atender las cuestiones
emanada de la administración pública. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Alguien me pareció escuchar algo? Si no, seguimos. Y esa es la génesis del término contencioso administrativo. Que de ahí en más dio tan buenos resultados como muchas cosas que sucedieron en Europa y se expandieron. El primer país en adoptar fue el sistema judicial español, muy compatible con el francés, porque también constituía en aquel entonces una monarquía. Y a través de España, por la facilidad que implicaba que el idioma permitió que llegue de una manera tan rápida y tan adaptable, aunque muchas veces no es así, otras sí, a los sistemas judiciales de América Latina. Y de ahí se expandió esto, pero no solamente a España y América Latina, muchos otros países, Suecia, Bélgica, el propio sistema yanqui, el propio sistema federal de los Estados Unidos de América, adoptó el sistema del contencioso administrativo conforme a nuestro sistema judicial. El, el sistema a ser adoptado, si se va a adoptar como el sistema francés, un sistema paralelo al estrictamente judicial y a través de este ante lo jurisdiccional, o si va a ser previsto como está y ahí está proyectado el artículo 265 de la Constitución Nacional y las láminas que habíamos proyectado con los artículos 247 y 248 de la Constitución, se establecía que únicamente el Poder Judicial puede atender las cuestiones contenciosas administrativas. Y ahí es que nuestro sistema judicial o judicialista, ¿vale el término? Únicamente por la vía constitucional se selló el hecho de que nadie más puede resolver conflictos si no es el Poder Judicial. ¿Qué órgano del Poder Judicial? Y eso ya es cuestión, si no fue prevista constitucionalmente, fue prevista legalmente. Y ahí vemos si compete a un juzgado, si compete a un tribunal o si compete a la Corte Suprema de Justicia. Pero siempre formando parte del Poder Judicial. Y cumpliendo con esa regla, que al ser constitucional es casi sacra, el artículo 265 de la Constitución Nacional crea al Tribunal de Cuentas. Pero este artículo no es nuevo. No se inventó el Tribunal de Cuentas con este artículo. El Tribunal de Cuentas ya aparece desde la Ley Financiera y Administrativa de 1909, del 22 de junio de 1909. Por lo menos, según tengo investigado, es la primera norma que estatuyó al Instituto del Tribunal de Cuentas. Pero el Tribunal de Cuentas no en su rol jurisdiccional, en otro rol que vemos un poco más adelante. Constitucionalmente fue previsto por la Constitución de 1940. Ahí recién se comienza a establecerse el Tribunal de Cuentas con rango constitucional. Se mantuvo de la misma manera con la Constitución del 67, inclusive la del 67 ya establecía las competencias que correspondían a este tribunal. Posteriormente, ello fue aclarado por el Código de Organización Judicial, que hasta hoy en día sigue vigente, con modificaciones, pero vigente, hasta la inserción de este artículo que tenemos proyectado. El Tribunal de Cuentas, que nos dice mucho. Se establece el Tribunal de Cuentas y la ley va a determinar
composición y competencia. Nada más. Nada más. La ley que atribuyó competencia al Tribunal de Cuentas es la ley 879 del año 81, que comúnmente conocemos como Código de Organización Judicial. Nuestra Constitución es del año 92. 11 años de mayoría lleva el Código de Organización Judicial estableciendo la competencia para el fuero del contencioso administrativo. Esto es, a ver, esto está, acá hay un error. Acá hay un error en el título, no en la letra del artículo 30. Porque este es el artículo, con la disculpa del caso, este es el texto original del Código de Organización Judicial, que establecía, reconocía la competencia y la existencia de dos tribunales, o sea, de dos salas del Tribunal de Cuentas, y en la que la primera sala era competente para el fuero del contencioso administrativo, para atender las demandas contra el Estado. Y la segunda sala, que era encargada de atender las rendiciones de cuentas en materia de ejecución presupuestaria para el control del gasto público. A ver, Eduvigis, te escucho. Eduvigis, ¿tenés una consulta o se escapó la mano para arriba? Luego la mano arriba, o no tiene micrófono o accidentalmente se le levantó la mano. Bueno, por ley 2248 del 2003, fue modificado el artículo 30 del Código de Organización Judicial. Y por esta ley, ambas salas unificaron la competencia de ambas salas del Tribunal de Cuentas para atender las demandas contenciosas administrativas, es decir, las demandas promovidas contra el Estado paraguayo. Sabemos que como el Estado paraguayo fija domicilio legal en la capital, los poderes están todos constituidos en la capital, por ende la competencia es de nivel nacional. O sea, el Tribunal de Cuentas, que sigue estando en el sexto piso de la Torre Sur del Poder Judicial, tiene competencia en todo el territorio nacional. Tiene una particularidad bastante interesante. No quiero profundizar mucho en esto, porque no quiero inmiscuirme en lo que viene en la unidad siguiente, pero creo que no podemos dejar de mencionar que entre las tantas particularidades, siendo materia de derecho público, marcadamente derecho público, tanto en la cuestión función pública, la cuestión marcaria, la cuestión ambiental, la cuestión tributaria, el, el derecho administrativo sancionador, cuestiones que estrictamente hacen a las decisiones del poder público del Estado. Y por ende se mantiene bien al centro del derecho público, sin embargo es regido por el Código Procesal Civil, porque somos el único país en la región que no tenemos un código contencioso administrativo. Y ahí, otra vez, en doctrina se discute si eso es acertado o errado, porque están quienes defienden que el Código Procesal Civil es aplicable a prácticamente cualquier rama del derecho, porque la génesis de toda la ciencia jurídica está
en, en el derecho privado, y otros que opinan lo contrario, que si desde el principio el derecho público es antagónico con el derecho privado, ¿cómo la cuestión de fondo de uno se va a regir por la norma procesal del otro? Bien o mal, eso lleva casi 90 años de venir siendo así, y estamos tan acostumbrados que se presentó un proyecto de Código Contencioso Administrativo en el año 2000, fue presentado por la Comisión Nacional de Codificación y desde entonces está en estudio. Hace un par de años hubo un, un pedido, no de informe, un parecer, una opinión a la Corte Suprema de Justicia respecto a ese proyecto de ley. O sea que 22 años después, como que se reflotó la idea de promulgar y de que Paraguay por fin tenga un código contencioso administrativo. Se creó una comisión. Pregúntenle al doctor Gonzalo Sosa en la próxima clase que les toque hablar con él, porque él integró y casi encabezó esa comisión. Finalmente no prosperó porque 22 años después ese proyecto de ley quedó desfasado. Todavía se refería a la única sala del Tribunal de Cuentas. O sea, es como que quedó desfasado en el tiempo, no por lo mal que haya podido estar lo proyectado en esa propuesta de ley, sino que en 22 años se dieron tantas modificaciones en la estructura orgánica que ya era inaplicable. Por ejemplo, hoy tenemos ya el expediente electrónico, que allá por el año 2000, cuando se presentó aquel proyecto de ley, era impensable algo así. Bueno, y no estaba armonizado la realidad del año 2000 con la realidad del año 2022, que fue cuando a la Corte se le pide esa opinión. Y hubo una serie de sugerencias que básicamente era así, como está este proyecto de ley, no sugerimos su promulgación. Palabras más, palabras menos, fue la respuesta a nivel institucional, porque esto no respondió ni el presidente de la Corte, ni el doctor Gonzalo Sosa, ni Daniel Romero. Entonces fue una respuesta institucional en la cual se le dio al legislativo tales pareceres y tales fundamentos del por qué había una opinión contraria a dicho proyecto de ley. Bueno, vimos que constitucionalmente denominamos Tribunal de Cuentas y legislativamente vimos que se componen de dos salas. En el historial, una se encargó de las rendiciones de cuentas y otra de atender las demandas contra actos administrativos, lo que dijimos que en nuestro lenguaje criollo conocemos como juicio contencioso administrativo. Sin embargo, y esto me valió más de una discusión, esta es la carátula de un expediente tramitado ante el Tribunal de Cuentas. Hoy en día los expedientes todos electrónicos. Si bien es cierto, el Tribunal de Cuentas fue uno de los últimos tribunales, creo que ya no queda ninguno, en que sean tramitados expedientes físicos, expedientes papeles, impresos. El Tribunal de Cuentas introdujo, si mal no recuerdo, diciembre del año pasado, el expediente electrónico. Por ende, todavía hay muchos expedientes físicos desarrollados ante lo contencioso administrativo. Y vemos la carátula como quienes habíamos visto
un expediente físico no tiene nada distinto. Tiene el membrete de la Corte Suprema de Justicia, tienen los datos de foliatura, año, fecha y el rótulo del jugador, que en este caso es el Tribunal de Cuentas. Se aclara, en este caso, Tribunal de Cuentas Primera Sala, y ya sigue la carátula del juicio. Del Tribunal Vecino, repito, esto es Tribunal de Cuentas Primera Sala. En la segunda sala está la carátula de los expedientes físicos. Casi idéntico, pero si hacemos el cotejo y pido encontrar las 7 diferencias, saltan a la vista. Antes de mencionar Tribunal de Cuentas, se refiere al Tribunal Contencioso Administrativo. Porque cuando estuvo integrado por determinados miembros, dijeron no. Esto es mal llamado Tribunal de Cuentas. Hoy en día ya no es Tribunal de Cuentas porque acá se atienden únicamente demandas contenciosas administrativas. Entonces nosotros entendemos que el término correcto, y ahí volvemos al comentario de Ariel Zaragoza, cómo se utilizan y se adaptan los términos. Y en la segunda sala se autodenominan Tribunal Contencioso Administrativo y ahí aclaran la sala. Bien o mal, yo encuentro respaldo constitucional y tranquilamente leo lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 265 y se refiere al Tribunal de Cuentas. No se refiere al Tribunal Contencioso Administrativo. Y el mismo fenómeno encontramos otra vez en la modificación al Código de Organización Judicial, que se refiere al Tribunal de Cuentas y establece su organización por salas, sin siquiera mencionar que se denomina o que se denominará Tribunal Contencioso Administrativo. Esta es una cuestión muy mía, muy propia, que van a decir, bueno, está bien, una palabra o dos. Sí, está bien, pero con respaldo constitucional. No sé si de Daniel Romero, prefiero darme otro nombre de pila, ¿qué validez va a tener eso? No sé. Y como yo tampoco puedo cambiarme de nombre, por lo menos tengo esa convicción, yo creo que un órgano jurisdiccional no puede buscarse otra denominación propia. Bueno, dejando de lado al judicial contencioso, pasamos al judicial de cuentas. Que el judicial de cuentas, vimos al estudiar el texto histórico del artículo 30 del Código de Organización Judicial, era atribución de la segunda sala atender las rendiciones de cuentas. ¿Y qué hacemos en una rendición de cuentas? En cualquier evento, no hace falta que sea relacionado a un presupuesto, ni siquiera al gasto público. En cualquier evento que hacemos, en el aula, en la oficina, en la familia, en una sucesión, tiene que haber un administrador que se encargue de rendir cuenta, que le haga saber a todos aquellos que puedan tener interés porque le afectan sus derechos o que le afecta financieramente, porque si hacemos una colecta, va a un pozo común, se designa un delegado, se designa un administrador y hacemos un evento del que participamos todos. Terminado el evento, bien podemos querer saber o bien podemos tener derecho a saber en qué se invirtió nuestro aporte, nuestro dinero. Y si fue suficiente o si fue insuficiente y en cuánto. Bueno, exactamente lo mismo cumplía
hasta el año 2003, hasta junio del año 2003, la segunda sala del Tribunal de Cuentas. La estadística de los tribunales mostraba que el ingreso de causas aumentó paulatinamente, sin parar. Posiblemente siga creciendo. Por eso es que hay un proyecto de creación de una tercera sala del Tribunal de Cuentas. Y de suceder ello, va a tener que ser modificado nuevamente el Código de Organización Judicial para establecer la competencia de la primera, de la segunda y de la tercera sala si se materializa esa propuesta legislativa. Hasta hoy en día, dos salas vienen atendiendo a nivel nacional todas las demandas contenciosas administrativas. Bueno, pero hasta el año 2003, la ejecución presupuestaria, es decir, el gasto público, era revisado por la segunda sala del Tribunal de Cuentas. Y todos los organismos públicos tenían que presentar sus balances y sus comprobantes de pagos y someter a aprobación o desaprobación del Tribunal de Cuentas, segunda sala. Con la aparición de la Contraloría General de la República, órgano extrapoder del que ya hablamos en la clase pasada, absorbió ese rol del Tribunal de Cuentas. Constitución del año 92, la Contraloría General de la República entró a actuar desde el año 1992, o sea, con posterioridad a la vigencia de la Constitución, pero realmente de una manera más efectiva, porque ya con más infraestructura, ya con más personal capacitado. Hay que tener en cuenta que fue una institución que se creó de la nada, no había precedentes. No fue la transición de una institución a otra, fue la creación de una institución de cero. Por tanto, la Contraloría General de la República entró a operativizar con aceptable eficiencia recién a partir del año 93. Y con el paso del tiempo, se dieron cuenta que había un tribunal de cuentas muy sobrecargado, ya sea porque atendía las demandas contenciosas administrativas o ya sea porque se encargaba de las rendiciones de cuentas. Imagínense que 3 jueces tenían que resolver todos los pleitos contra actos administrativos a nivel país. Y otros 3 jueces colindantes a los ya mencionados se tenían que encargar de aprobar o de desaprobar todo el gasto público estatal cada ejercicio fiscal. O sea, el volumen de trabajo para uno y otro tribunal era abismal. Me acuerdo que en la segunda sala del Tribunal de Cuentas habían 30 contadores que se encargaban de leer el balance y que con una suerte de relatoría le hacían un resumen, una suerte de dictamen para que los miembros de la segunda sala firmasen la resolución, porque eso sale o sea, se resuelve por acuerdo y sentencia, si la ejecución presupuestaria era aprobada o desaprobada. Con la particularidad que en caso que fuese desaprobada, el Tribunal de Cuentas no tenía atribución alguna, ni siquiera de formular una denuncia para una investigación judicial más profunda. Fue uno de los fundamentos para la supresión del análisis de las rendiciones de cuentas. Pero esto se mantuvo y tiene otra vez su origen en el sistema francés, donde el Consejo de Estado también revisaba las cuentas del jerarca.
cómo se gastó, cuánto se gastó, dónde se gastó. ¿Sobró o faltó? Y de ahí que esto no desarrollé con mucha profundidad, preferí hacer un relato histórico sin tanta proyección, sin tanta lámina, porque esto prácticamente está en desuso en nuestro sistema, con algunas que otras excepciones en la que el, el administrador, llámese ministro, llámese intendente, llámese gobernador, plantea una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, la 2248, que entiende que el Tribunal de Cuentas Segunda Sala tenga que ser suprimido. La Sala Constitucional hizo lugar en muchas ocasiones y a favor de muchas instituciones respecto a dicha demanda. Y quien plantea y obtiene esa resolución favorable, declarando la inaplicabilidad por considerarla inconstitucional de esta norma, ese sí mantiene la competencia de la segunda sala del Tribunal de Cuentas para que los gastos de la misma institución sean analizadas y juzgadas ante dicho tribunal. Pero repito, ya hoy en día son muy raras, muy contadas las instituciones que tienen esa inaplicabilidad de la norma por vía de la Constitución. Con esto cierro, salvo que haya alguna pregunta respecto al sistema judicialista respecto a las cuentas. Si no hay preguntas, tampoco comentarios, pasamos al sistema de lo constitucional. Y el sistema constitucional, donde se controla lo estrictamente constitucional, o si vale el término, la constitucionalidad de una cuestión específica. Implica que se analiza el texto o el espíritu constitucional y eso se coteja con la norma o con el acto que se plantea y que es objeto de control. La norma, no importa el grado, puede ser una ley, puede ser un sistema normativo administrativo, un acto administrativo reglamentario, por ejemplo, puede ser analizado de constitucional, o bien otro tipo de actos como los actos judiciales, las resoluciones judiciales, los acuerdos y sentencias o las sentencias interlocutorias. Pero también pueden haber otros actos que puedan ser objeto de revisión constitucional. Por regla, son todos, por regla. Hay excepciones, como los actos de gobiernos, que no pueden ser objeto de revisión ni siquiera por vía de la Constitución. Por ejemplo, la declaración de estado de excepción o la designación de un ministro. El Poder Ejecutivo tiene la discrecionalidad de designar al ministro que sea de su preferencia, que sea de su confianza. Y esa designación ministerial no puede ser objeto de revisión por ninguna vía, ni siquiera por la vía constitucional. Y esta revisión normativa o del acto del tipo que fuere, si se encuentra que colisiona con los preceptos constitucionales, queda invalidada por la propia previsión de la Constitución Nacional, que claramente establece la intolerancia a cualquier contradicción a los preceptos de la misma. Y esto tiene su razón de ser
en el orden kelseniano, donde se establece que en la cúspide, o sea, la ley de leyes constituye la Constitución Nacional. El resto del ordenamiento jurídico supraconstitucional, o sea, todo el ordenamiento interno de un país, queda sometido a los preceptos constitucionales. Y de ahí que el control de constitucionalidad, cualquier norma que esté por debajo de la misma, puede ser, repito por regla, objeto de dicho análisis. Esto está previsto en el artículo 137 de la Constitución. Me pareció que tiene que estar por demás sabido, aunque puede ser un error mío suponer que todos conocemos y que todos recordamos perfectamente, pero como se estudia tanto este artículo y se aplica tanto en la resolución de casos, o mismo en las sentencias judiciales, no solo en las declaraciones de inconstitucionalidad, sino que en muchas otras me tocó ver, me hizo sentir que estaba por demás sabido lo que establece la Constitución, este artículo 137. Pero sí encontré importante que penaliza disponiendo que si a alguien se le ocurre alterar este establecimiento jerárquico, cuya cúspide radica en la Constitución, va a estar incurriendo en un delito. O sea, la propia Constitución reprime siquiera intentar esa situación. Y también, más fuertemente, establece que carecen de validez todas las disposiciones y actos opuestos a la Constitución. O sea, la propia Constitución claramente dispone, porque no hay otra forma de entender, que carecen de validez todo lo que resulte contrario a lo que la propia Constitución da. Pero esta invalidez tiene su vía de canalización, y que es lo que sigue a continuación. Aparecen el órgano contralor en materia constitucional, y este órgano puede ser un órgano eminentemente político, está en un rol o ejecutivo o legislativo. Es la tendencia que vaya al desuso de ese sistema, pero todavía se mantienen, sobre todo en sistemas muy antiguos de la Europa del Este. Y tenemos el sistema al que estamos más familiarizados y conocemos muy bien, donde el control jurisdiccional en materia constitucional compete al Poder Judicial. Y esto otra vez puede ser en un sistema concentrado, en que hay un único órgano competente en materia de control constitucional, o también, y en sistema contrapuesto al mismo, aparece el sistema difuso, donde prácticamente cualquier órgano del, del Poder Judicial puede puede declarar la inconstitucionalidad de una norma o de un acto específico. El sistema difuso es propio de los sistemas federales. Por eso tenemos proyectado que el sistema argentino adoptó tal sistema, donde cualquier juez, sin importar el grado, cualquier juez de paz de letrada o de la instancia que fuere, incluida la Corte, puede hacer el análisis constitucional de lo que le es sometido. También el sistema yanqui, que es el modelo por excelencia sobre este punto. Bueno, dijimos que el sistema judicialista paraguayo adoptó el sistema concentrado. Y por ende, volvemos al constitucionalismo, donde el artículo 132 establece
sin lugar a otra posible interpretación, que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de declarar la inconstitucionalidad de normas y resoluciones judiciales. En la segunda sección, siempre dentro del campo de lo constitucional, se organiza de una manera general al máximo tribunal, a la Corte Suprema de Justicia. Se contempla que se va a organizar por salas, no dice cuáles ni cuántas, dice solamente salas, pero sí es clara y taxativa, hasta imperativa diría, de que una de las salas va a ser la sala constitucional. Y acá queda sellado el sistema de control constitucional concentrado que adoptó el sistema judicial de la República del Paraguay. Otra cosa que quiero aprovechar y al margen en una leve pausa, en un respiro a este tema del constitucionalismo o del control judicial o del control administrativo, como trata la unidad, este artículo incluyó que entre los tantos requisitos para integrar la Corte Suprema de Justicia, es indispensable tener el título de doctor en Derecho, como está proyectado en pantalla. Y eso me sorprendió. No me animo a decir que es la única constitución nacional que incluyó este requisito, porque que yo sepa, no hay otro país donde se cumpla o se repita este mismo requisito. Cualquier abogado, no cualquier abogado que cumpla con los demás requisitos, porque la docencia o el ejercicio profesional es un requisito indispensable para integrar la Corte Suprema de Justicia, pero sin ser requisito vinculante el tema del doctorado. O sea, puede postularse a la Corte de casi cualquier mundo, cualquier abogado, a excepción de la nuestra, donde se exige el título de doctor. Podemos considerar correcto o incorrecto, podemos considerar que el doctor, por lo menos presumimos, termina con una formación más sólida, más estructurada, de ahí que todavía logra lo que en nuestro medio académico es el grado máximo. Pero en otros países, el doctorado y ahí títulos posteriores al doctorado, de ahí aparece la figura del postdoctorado, va más por lo académico, va más para crecer en el escalafón como docente universitario. También en nuestro país está establecido que para ser titular en alguna cátedra de la Universidad Nacional de Asunción se exige el título de doctor. Pero constitucionalmente eso se incluyó para que también aquel que aspire a ser ministro de Corte se le imponga dicho requisito. Repito, que yo tenga conocimiento solo acá en Paraguay. No sé si en otro país, hasta ahora no encontré otro que establezca tal requisito. Las vías para los controles constitucionales. Se da por vía directa cuando uno promueve, el propio afectado o el legitimado promueve la demanda ante el tribunal competente, que vimos que es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde tiene un procedimiento particular establecido en el Código Procesal Civil. Artículo 550 en adelante creo que está previsto el
el procedimiento para la acción de inconstitucionalidad ante el mismo tribunal. Y hay demandas, o sea, hay acciones de inconstitucionalidad, muchísimas, muchísimas. Ya no le voy a trasladar la pregunta al doctor Gonzalo Sosa, esa pregunta que quede picando en el campo de la profesora Mariela Hicks, que es con quien van a hablar más del Tribunal de Cuentas, más en el sentido de que van a profundizar más el, el rol, la competencia, la atribución, el sistema positivo aplicable, todo eso con ella, y ella es relatora ante la Sala Constitucional con muchos años de experiencia. Muchos años de experiencia no implica que sea una persona muy mayor, no. La doctora Mariela es una profesora relativamente joven, pero sí profesionalmente muy madura en ese campo. Por eso, pregúntenle qué cantidad de acciones de inconstitucionalidad hay y cuántas se resuelven. Tengo proyectado el caso de la ley 1626, la ley de la función pública, porque fue un caso muy emblemático. Muchas instituciones plantearon acción contra la misma. La Municipalidad de Asunción fue una de ellas, el propio Poder Judicial, ni siquiera el Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces el ministro, profesor doctor Carlos Fernández Gadea, que integraba la Sala Constitucional, planteó la demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Con Disculpame, éxito. disculpame, Doc. ¿Sí? A ver, Ariel. Para no dejar pasar nomás como la vez pasada. Justamente hace poco el doctor Manuel Riera Domínguez sacó unas monografías, ¿verdad?, sobre el rechazo in limine de la Sala Constitucional, de la acción inconstitucional con respecto a lo que vos estás mencionando. ¿Ah, sí? ¿Se Sí, se rechazaron todas? rechazaron todas. No, no, no. Con respecto a la pregunta que querés que se le haga a la doctora sobre cuántas acciones se presentan y cuántas son rechazadas. ¿Y qué decía el artículo? A ver, me interesa. No, no es que dice el artículo, es una monografía que él hizo con una cantidad X de alumnos que tiene, ¿verdad? Justamente que habla sobre la cantidad de rechazo, ¿verdad? Y en ese hay una variada gama de rechazo indímene en diferentes fueros, ¿verdad? Y están así correctamente identificados por materia, ¿verdad? A Y eso más lo voy. recuerdo que en tiempos de pandemia, durante el auge de la virtualidad, porque si bien es cierto, estamos cursando un diplomado de manera virtual, entre paréntesis, nos queda muy cómodo, como que nos acostumbramos, pero poco a poco la tendencia es volver a las clases o a los cursos o a los diplomados de manera presencial. Bien o mal, eh, en el mejor momento, por darle un rótulo de la pandemia, me acuerdo haber escuchado una conferencia de él sobre este punto, pero me, me acuerdo que a mi parecer se hubiese tomado un poco más amplio el periodo que se tomó como campo de muestra. Desconozco si eso continuó porque, como bien mencionaste, eso fue con un grupo de alumnos y en plena pandemia cuando todo era más difícil, más lento, más complicado, por lo menos para un trabajo de ese tipo, un trabajo de investigación de ese tipo, que me parece genial que se haga algo así. Me Sí, parece, el material que yo tengo es del 2022 ahí y está. ahora habla de los diferentes tipos de motivos, ¿verdad? Que es la mera disconformidad de ver
debe haber lesión concreta, instancia autónoma y excepcional, carencia de fundamento, ausencia de arbitrariedad, no puede haber valoración e interpretación del fallo impugnado, la Corte Suprema no constituye una tercera instancia, no agotamiento de la instancia ordinaria, la cita genérica de la norma carece de sustento, debe de acompañar las copias autenticadas, es medio complicado como argumento, pero la acción debe autoabastecerse y fundamentarse, el decisorio atacado debe tener carácter definitivo, falta de personería, prescripción, y así hasta... Tales cuales, y posiblemente los fundamentos son mucho más largos. Bien. Si empezamos a mencionar y a ver y a debatir, se nos va el día. Pero me permito citar, por ejemplo, y siguiendo el ejemplo de la ley de la función pública, se presentaba el sindicato del Ministerio de Hacienda, que no hay un único sindicato, son varios sindicatos, algunos más grandes, otros más por la especificidad de la función, con menos integrantes. Y invocaban ser el sindicato, pero no presentaban un acta de constitución, donde se permitía saber quiénes eran los sindicalistas al frente, de cuándo, en qué asamblea fueron designados. Y eran acciones que se rechazaban eh, de buenas a primeras, porque la acción de inconstitucionalidad tiene la particularidad de que no hay una contraparte directa. No es como en un juicio laboral donde hay un actor, que puede ser la patronal, que le demanda al demandado, que si demandó a la patronal, obviamente el demandado va a ser el trabajador, o viceversa, y que cada quien se encarga de neutralizarle con los incidentes y con contraargumentos a las argumentaciones. Bueno, en la acción de inconstitucionalidad uno plantea la misma y compete al órgano revisar todo eso. Si bien es cierto, hay una vista, el Ministerio Público emite un dictamen, que un dictamen es un parecer, o sea, no asume el rol de parte y tampoco ese dictamen va a obligar a la Sala Constitucional a cómo tiene que resolver. Entonces, de repente, como que se diluye ese control ante muchos efectos de los tantos que mencionaste, Ariel, y del único que mencioné, porque es el que tengo más fresco en la mente. Pero sí, efectivamente, se dieron muchos rechazos y que con algunos podemos estar de acuerdo y con otros podemos entrar a debatir. De ahí que el propio Colegio de Abogados tomó la iniciativa, aplaudo la iniciativa, para por lo menos generar un debate al respecto. Y para que en base a eso se puedan mejorar cosas, ya sea al momento de plantear acciones o ya sea al momento de resolverlas. Pero volviendo al punto, ¿hay acciones? Sí hay. Y cuando se declara la inconstitucionalidad, esa norma resulta inaplicable. Y a los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, que se les dejó de aplicar la ley 1626, se empezaron a regir por otra normativa, por la ley orgánica municipal, en aquel entonces del año 87, hoy en día del año 2010, porque esta norma se encontró que era inconstitucional. Al Poder Judicial, o sea, al funcionariado judicial, tampoco le resultó aplicable esta ley, porque había mencionado que el propio presidente de corte, que integraba la sala constitucional, por ende, nadie puede ser juez en causa propia, se tuvo que apartar y se integró con no sé quién, no recuerdo cuál fue el ministro del par que integró la sala constitucional en reemplazo
del doctor Fernández Gadea. Por eso, al funcionariado judicial no le fue aplicable esta norma. Y ahí se sentó el criterio de que es una norma que tiene cerca de 200 artículos. Y el criterio de que si se atacó el artículo 1, el resto de la ley ya era inaplicable. Porque algunos atacaban cuestiones muy específicas, como la designación del juez instructor en el sumario administrativo, o el periodo de vacaciones, donde en la función pública uno, por el régimen legal anterior, tenía vacaciones a partir del primer año de antigüedad. Y esta ley de la función pública empezó a establecer un sistema progresivo: a mayor antigüedad, mayor periodo vacacional. Y algunos entes demandaron la inconstitucionalidad del artículo 1 y de otros específicos. Otros no, plantearon demandas parciales de ciertos artículos sin incluir el artículo primero. Y cuando fueron resueltas estas acciones, en algunos casos con éxitos, como mencioné, el Banco de Fomento, la Contraloría General de la República, todas ellas habían también promovido la inconstitucionalidad de esta norma Cotex. Sobre todo aquellos que tenían autonomía y autarquía, tuvieron la potestad de autorreglamentarse y no se les aplicó el régimen de la función pública y dictaban un reglamento interno por el cual se regía dicho estamento. A ver, conecto el cargador para que no se apague esto. Permítanme un minuto, por favor. Otra vía procesal para el control constitucional es la vía indirecta, que esta es saliendo de esa regla de promover la acción por la parte interesada, en este caso, ya en un proceso en curso, la parte que se sienta afectada promueve el incidente con la excepción de inconstitucionalidad, donde inmediatamente el, el órgano jurisdiccional que recibió dicho incidente eleva los autos a la sala constitucional para que ahí sea sustanciada y resuelta la inconstitucionalidad planteada por la vía incidental. Esto se da mucho en algunos juicios o en algunas regulaciones de honorarios respecto a la aplicación del artículo 29 de la ley 2421. Recordarán los que saben y a los que no les hago saber que este artículo 29 se refiere a los honorarios profesionales del abogado particular, de aquel litigante que gana al Estado paraguayo. ¿Qué estableció este artículo? Limitó a que le va a corresponder solamente la mitad de lo que le hubiera sido concedido por la ley de honorarios profesionales, de aranceles y honorarios profesionales para abogados y procuradores. O sea que aquel abogado que litigó contra el Estado y ganó, o sea, tuvo un buen desempeño en el proceso y judicialmente prosperó su pretensión en contra del Estado, se le retasa los honorarios a la mitad. Porque por el mismo trabajo, pues si en vez de que la acción haya sido promovida contra el Estado y fue promovida contra un particular, en ese caso sí le correspondería la totalidad de los honorarios. ¿Qué pasaba si este justiciable, cuyo abogado, en caso de haber ganado, se le regulaba retrasándolo a la mitad de sus honorarios? Si pretendía, si perdía el particular que demandó al Estado, el abogado del Estado sí tiene la posibilidad de regularle y sobre la totalidad. Y esto es lo que muchos profesionales plantean.
Bueno, si pierdo, perfecto. Mi cliente va a tener que pagar la totalidad de lo que establece la ley de aranceles para abogados y procuradores. Pero si la pretensión de mi cliente prospera, ganamos, me va a corresponder solo la mitad, ¿eso es constitucional o es inconstitucional? Y contra eso existe abundante jurisprudencia que declara que falta al principio de igualdad y por ende se, se, se declara la inconstitucionalidad de este artículo 29. Por efecto de la declaración de inconstitucionalidad, es únicamente para ese caso en particular. Es decir, el abogado que obtuvo la inconstitucionalidad de este artículo 29 se beneficia al solo, no le beneficia a todo el gremio ni a todo aquel que le demande al Estado, por el, la característica propia de la declaración de inconstitucionalidad conforme a nuestro sistema concentrado. Otra vía, y es la última, es la elevación de la causa a la sala constitucional. Esto está facultado, o sea, le es permitido al, al órgano jurisdiccional a hacer una consulta constitucional. O sea, el propio tribunal o juzgado encuentra una situación particular que le llama la atención y a su parecer colisiona frontalmente con la previsión constitucional. O sea, la pirámide de Kelsen resulta invertida al parecer del juez en determinada causa. Entonces, le queda facultado por el artículo 18, literal A del Código Procesal Civil, elevar de consulta para ese caso en particular y concreto. ¿Se dan casos de este tipo? Sí, se dan y bastante. Se mantienen la consulta por parte de la aplicación del artículo 29, que en el listado proyectado es el último, pero aquella regla que los últimos serán los primeros, vamos a traer. Se dan casos en que también el tribunal eleva en consulta, pero lo más frecuente es que sea la parte interesada, o sea, el propio profesional quien promueva esa excepción de inconstitucionalidad. Son más raros los casos en que el tribunal pregunta si a este abogado le tengo que regular la totalidad o el 50% tal cual lo establece el artículo 29 de la ley 2421. Que a todo esto, para cerrar ya con esto, la ley 2421 fue una reforma tributaria. Acá con esta ley se modificaron varios impuestos, el entonces IRASIS, el IVA, el selectivo al consumo. O sea, esto vino a ser una reforma, una primera gran reforma tributaria por aquel año 2004. Me acuerdo que era ministro de Hacienda, Dionisio Borda, o sea, un, un ministro eminentemente técnico que fue quien dio fuerte impulso a, a lograr esa reforma que se materializó por esta norma. ¿Qué tiene que ver la regulación de honorarios del abogado particular que le ganó al Estado con la reforma tributaria? Absolutamente nada que ver. Pero fue incluido en este artículo y desconozco el origen del mismo. Acá vamos a hacer un poco de historia, porque hoy en día ya está bien consolidado. Esto hoy en día ya no se discute, pero sí en su momento estamos hablando del año 90, 91, más o menos, en que
el Tribunal de Cuentas elevaba en consulta. Año 90, 91, yo ni siquiera pisaba el tribunal todavía, porque todavía era un menor de edad. Pero supongo, quiero creer, no tengo certeza de ello, que algún justiciable habrá planteado que la caducidad del contencioso administrativo, del proceso contencioso administrativo, era de 6 meses, ya que es aplicable el Código Procesal Civil y no el plazo de 3 meses previsto en el artículo 8º de la ley 1462. Entonces el Tribunal de Cuentas, antes de resolver esa situación, porque fueron muchas de estas consultas, elevaba a la Sala Constitucional de la Corte. Y por vía de la consulta, hacía el siguiente planteamiento. Señores ministros de la Sala Constitucional, el proceso contencioso administrativo se rige por el Código Procesal Civil. Y el Código Procesal Civil tiene un plazo de caducidad. Pero también hay una ley, la 1462, cuyo título es que establece el procedimiento contencioso administrativo. El título lo dice todo. Y esta ley tiene un plazo distinto para la aprehensión de la instancia, porque es el término que utiliza, respecto al Código de Procedimientos. ¿Cuál va a ser o cuál debe ser el plazo de caducidad de instancia en demandas ante lo contencioso administrativo? Y la Sala Constitucional se mantuvo invariable, hizo el cotejo. Bueno, el Código Procesal Civil es aplicable porque la propia ley 1462 establece que en todo lo que esta ley no contempla, se rige por el Código de Ritos Civiles. Pero esta ley 1462, repito el título, que establece el procedimiento para el contencioso administrativo, contempla un plazo de caducidad de 3 meses. La Sala Constitucional entendió que el Código Procesal Civil es de aplicación supletoria y que la ley 1462 es una ley especial y aparte de especial, específica para el contencioso administrativo. Por ende, entendió que prima lo que ésta disponga en cuanto a la caducidad de la instancia administrativa. Y así fue que, ante esa consulta promovida hace muchos años, años 90, 91, por lo menos los precedentes que encontré, desconozco si con anterioridad se dieron más, pero por lo menos de esa fecha sí me consta, el Tribunal de Cuentas promovió la consulta constitucional y tuvo respuesta, y no una, sino que varias veces. Otro punto que también fue objeto de consulta constitucional, el plazo para reducir la demanda contencioso administrativa. Que la ley 1462, la ley madre para el contencioso administrativo, establecía que la demanda contencioso administrativa tiene que ser promovida dentro del plazo de 5 días. 5 días. Como esta ley establece que el procedimiento, o sea, el proceso en sí, se va a regir por el Código Procesal Civil, en el proceso civil, la contestación de la demanda debe suceder dentro de los 18 días hábiles. Y ahí, otra vez el Tribunal de Cuentas se elevó en consulta. Dijo, acá el justiciable tiene 5 días hábiles para promover la demanda. Promovida la demanda, se corre traslado, la administración pública tiene 18 días hábiles, que contado en días corridos hace casi un mes, para contestar la demanda. ¿Eso es constitucional o es inconstitucional? Y la Sala Constitucional de la Corte, en ese caso específico, entendió
que se rompía otra vez el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque si uno va a promover una demanda contencioso administrativa y tiene que demandar una resolución administrativa que afecta a una contratación pública, un proceso licitatorio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas implica kilos en biblioratos de documentaciones. No se va a limitar únicamente al pliego de bases y condiciones. Es un procedimiento bastante complejo, largo, muy técnico, muy específico, que la Sala Constitucional entendió que 5 días puede resultar insuficiente para plantear una demanda con suficiente solvencia técnica. Sin embargo, el demandado va a tener más de 3 veces ese plazo para ejercer su defensa y refutar o contraargumentar todo lo que fue planteado contra la misma. Y así, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esto sí, si mal no recuerdo, fue a partir del año 99, dijo, no, acá hay una inconstitucionalidad. ¿Cómo el demandante va a tener 5 días y el demandado va a tener 18 días para exactamente el mismo acto? Y se declaró la inconstitucionalidad y de ahí en más se mantuvo para ese caso en particular. Recuerden los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. Es únicamente aplicable para quien lo benefició. En este juicio fue solamente para ese actor. No vino a revolucionar al fuero contencioso administrativo. Sí fue tema de mucha difusión, porque corrió por los pasillos. Año 99, capaz que haya habido Orkut, más de uno de los oyentes no va a saber lo que es el Orkut, era el Facebook de la época. Que parece que el Facebook ya está lo bastante desfasado, el Orkut creo que ni existe más. No habían grupos de WhatsApp. Todavía cuestiones como esas tenían que ser publicadas o, en, o por la ley o por alguna revista jurídica especializada. Capaz que haya sido objeto de algún simposio, de alguna charla, como dio el doctor Manuel Riera cuando encontró algo de su interés, y como se dieron desde el tiempo de la pandemia, muchas, aprovechando la virtualidad, capaz que sí haya sido objeto de una situación como esa. Desconozco cuál habrá sido la vía, pero esto se difundió y aquel que se daba cuenta que no iba a poder plantear la demanda dentro de los 5 días hábiles, planteaba la demanda fuera de ese plazo, elevándose en consulta. La Sala Constitucional se mantuvo invariable, siempre resolvió y decretó la inconstitucionalidad del artículo cuarto de la ley 1462, que establecía que el actor del fuero del contencioso administrativo tenía apenas 5 días para promover la demanda. Para terminar la charla de hoy y la unidad y el módulo, porque después de esto van a escuchar otras voces posiblemente mejores que la mía. Tengo mala voz, por eso no canto. Y posiblemente con más tecnicismo, con más fundamento doctrinario, con más fundamento científico que los míos. Sí, les quiero comentar el origen de la modificación de este plazo de 5 días para su declaración de la inconstitucionalidad. Casi como una caridad, el Tribunal de Cuentas notó
que era un veterano de la Guerra del Chaco. De ayer, realmente antes de ayer, pero ayer nos beneficiamos con el feriado, gracias a eso, a la conmemoración de la batalla de Boquerón, que ya son pocos, creo que quedan menos de 20 veteranos del conflicto. Para el año 99 todavía habían más, muchos más. Y estaba disputando o demandando la pensión que le correspondía conforme constitucionalmente, porque el artículo 130 de la Constitución establece que sin ningún requisito especial se le debe reconocer los beneficios militares y los económicos, se entiende la pensión, al veterano de la Guerra del Chaco y a sus herederos. Bueno, en este caso en particular era un veterano, una persona ya de muchos años, que planteó de manera tardía la demanda. Por ende, estaba quedando en la indigencia. Porque con el pasar de los años nos exigen que comamos más magro, que comamos productos de mayor calidad y todo lo refinado cuesta. Sumado a que posiblemente, producto del desgaste biológico, del achaque de los años, de los excesos juveniles que tanto nos gusta, muchas veces el organismo ya empieza a requerir cierto mantenimiento especial, medicación, suplementación. Y bueno, se le estaba privando de todo eso a este veterano de la Guerra del Chaco. Entonces el Tribunal de Cuentas, primera sala de ese entonces, por eso dije casi en un acto de caridad, se eleva en consulta a la sala constitucional, porque eso fue un invento, nunca antes había sucedido. Pero se dieron cuenta que un héroe patrio estaba quedando sin nada. Y que a lo mejor la pensión no era suficiente o no era acorde a lo que merecía, pero finalmente era con lo que quedaba para vivir el resto del goce vitalicio para este benemérito patrio. Se elevó en consulta con éxito, porque la sala constitucional entendió que había una colisión con la materia constitucional. Y de ahí en más, esto vino sucesivamente siendo planteada la consulta sobre el mismo punto, si hay que demandar dentro de los 5 días o se puede también demandar dentro de los 18 días hábiles. Se mantuvo invariable el criterio jurisprudencial hasta que era un trámite. Prácticamente el 80% de las demandas que se promovían ante el Tribunal de Cuentas implicaba un viaje, un tour de 3 meses, porque duraba más o menos eso entre 3 y por ahí tocaba la feria, iba a 4 o 5, pero ya era algo casi rutinario que demanda contencioso administrativa nueva, ingresada, previa consulta constitucional, para obtener la respuesta de que sí podía ser fuera de ese plazo de los 5 días. Como era ya algo tan habituado, tan rutinario en el sistema judicial, dio lugar a que muchas leyes contemplen ya la posibilidad de que para esa institución la demanda sea promovida dentro de los 18 días hábiles. Y ahí me permito citar la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay y esta Ley 2421 de la Reforma Tributaria para las demandas de contenido impositivo contra la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación, que tenían que ser planteadas dentro de los 18 días hábiles. Pero eso implicaba para esa institución específica, porque el resto se mantenía o por la ley 1462 o por la respectiva ley orgánica, que tampoco había uniformidad. Para la ANDA había que demandar dentro de los 15 días, para el Banco de Fomento eran 10 días y así sucesivamente.
Ese es el origen de la unificación del plazo para plantear la demanda y su contestación, hasta que en el año 2010, esto van a hablar una profesora Mariela, por una ley se unifica a 18 días hábiles tanto el plazo para la promoción de la demanda como su contestación. Bueno, creo que hablé de más, hablé solo, no solo, fue un diálogo intermitente con Ariel, no hubo otro comentario, no hubo otra pregunta. Con esto se da por finalizado el módulo, abierto a cualquier pregunta, a cualquier comentario en estos 7 minutos que quedan de clases. Y si no hay preguntas, con esto quedamos libres esta noche. ¿No? Como no hay preguntas, espero que tengan todos una buena evaluación. Tengo entendida que está fijada para el miércoles o jueves de esta semana. ¿Me confirman? Bueno, la parte administrativa académica se va a encargar de eso. Estoy seguro que van a tener todos una exitosa evaluación. Espero que esto haya sido provechoso, no solamente para la formación profesional, sino que busqué darle un plus, un toquecito más de historia, de cultura general, para no limitar tanto a lo estrictamente jurídico, que si bien es cierto nos falta, porque siempre necesitamos una dosis, un refuerzo de juridicidad, pero tenemos también un lado humano y eso implica la no limitación a lo estrictamente jurídico. Bueno, señores, señoras, colegas, gracias por la atención, gracias por la oportunidad y hasta algún otro evento, porque ojalá que esto siga, ojalá que esto se repita, que se difunda el contencioso administrativo. Hay gente profesional, me considero un entusiasta del fuero, un fanático. Toda mi experiencia profesional y también la académica se limita a esto. Nunca salí de esto, por ende, por ahí mi formación es un poco modesta, un poco magra en otras cuestiones. No me hablen del cheque, no me hablen del protesto, no me hablen de la prisión preventiva, porque es casi materia extraña para mí. Pero en esto del contencioso administrativo sí, alguna experiencia, alguna formación, y cuando tocan este tipo de oportunidades, nunca me niego a poder difundir, poder transmitir, y de paso, así con y como ustedes, seguir formando y aprendiendo. No creo que nunca termina de aprender, siempre hay algo nuevo, siempre hay un planteamiento nuevo, siempre hay una consulta que hace pensar y releer y comprender, y por eso estamos acá. Me permito agradecerle al Instituto, al IPEL, a la invitación que me cursó mi querido doctor Gonzalo Sosa. No sé si está conectado, creo que entró y volvió a salir. Parece que le aburrí con lo que dije, pero bueno, gracias por la oportunidad y hasta algún próximo encuentro. Nos vemos, señores. Hasta luego. Muchas gracias, profe.